Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Amén. A la gente que me está viendo en TikTok, por aquí Marixa. Estamos desde la iglesia Pan de Vida Tampa. Estamos en el 2747 del norte de la Avenida Florida, en Tampa, Florida, en Downtown. Y estamos contentos de estar en la casa del Señor para tener una conversación saludable. Sabemos que la semana pasada el pastor comenzó con nuestra confesión de fe, ¿verdad? Pero él va a continuar con eso cuando regrese. Él me dijo, prepara, sí, porque yo no voy a meterme en ese territorio porque eso le toca al pastor. Porque él es el senior pastor, ¿verdad? Pero sí, yo he estado escuchando lo que el pastor ha estado hablando las últimas semanas. Y si vamos 2 cultos hacia atrás, él habló de permanecer en el Señor. Juan 15. Y si vamos al culto de la semana pasada, él dijo que era necesario conocer la palabra. Amén. Yo quiero hablar de la importancia de conocer la palabra. Por eso quiero que todos esos maestros que tenemos en Pan de Vida se acerquen para que puedan participar conmigo. Porque tenemos que entender que, como el pastor mencionó la semana pasada, el domingo pasado, que habían 2 filas, ¿verdad? ¿Esta fila cuál era? La que come cookies con chocolate chips. Acá. Chocolate chip con juice. Con Kool-Aid. Kool-Aid Exactamente, Kool-Aid. Y los que estaban acá son los que comían verduritas, vegetales. Y los que recibían toda esa nutrición, ¿verdad? Estos estaban fundamentados en la palabra de Dios. Estos estaban fundamentados en textitos bíblicos que sacaban un textito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo pueden escrito que me fortalece. Y la sacaban del contexto bíblico. ¿Pueden prender la luz, pastora? Yo creo que sí. Sí. Okay. ¿Cómo no? Turn on no, but Angel, the other row. Entonces, sabemos desde el principio, yo le digo a las personas que por la gracia de Dios me ha tocado mentorear, que como único Dios te va a enviar es que tú tengas conocimiento de la palabra. Porque Dios usó una mula en la Biblia, usó una mula, usó un monstruo marino. La gente dice que una ballena, pero la palabra dice un monstruo marino. Pero eso no quiere decir que en este tiempo Él va a hacer eso, porque Él tiene la palabra. Y cuando yo tengo aquí, lo primero que digo, ¿qué es la palabra? La gente dice, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué son las escrituras? ¿Alguien me puede decir? Siéntase libre y no peleen. Dígame. Yo pienso y concuerdo con muchas personas que también tienen el mismo criterio que yo, que es un manual de instrucción que Dios nos dejó para nosotros pues caminar en el tiempo que Él nos ha dado, para caminar y como Él quiere que nosotros hagamos las cosas y cómo es correcto hacerlas para Él. Okay. Yo tengo aquí un conjunto de libros sagrados, canónicos, inspirados por el Espíritu Santo y revelado a 40 hombres, 39 judíos y un gentil. ¿Quién sabe quién es el gentil? No. La palabra fue revelada a 40 hombres, 39 judíos, un gentil llamado Lucas. Lucas era el médico amigo de Pablo, el único gentil como nosotros, que no era judío, que no estaba influenciado por la ley. Por eso es bien importante que nosotros como iglesia, la Biblia completa, o sea, de Génesis a Apocalipsis, pero el poder entender que Lucas, al igual que nosotros, no somos judíos, y que Lucas escribió, el Evangelio de Lucas, y no solamente el Evangelio de Lucas, él escribió el único libro que no ha cerrado, el único libro que se sigue escribiendo, que ¿cuál es ese? Hoy estamos dando clase. El único libro que se continúa escribiendo es el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el libro... Es lo que se hace continuamente. No, el libro de los Hechos es el libro de la iglesia. Y la iglesia, mira, los jóvenes, llegó su maestra. No sé si tú los vas a coger aparte. No. Pastor didn't tell me. Okay. Pues está bien. Pues entonces, el libro de los Hechos
Es el libro que se continúa escribiendo porque es el libro de la iglesia de Dios. ¿Y dónde está la iglesia de Dios? Está aquí. O sea, lo que usted está haciendo hoy se está escribiendo. Si usted hace, usted no hace, se está escribiendo. Y eso es bien importante que sepamos que Apocalipsis 12, adiós 20:12 dice, y se abrieron los libros y el libro. Y todavía Salmo 139:16 dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que se iban a formar sin faltar una de ellas. Ok. Sigo por aquí. ¿Cómo fue que se escribe la Biblia? Vamos a hablar de la palabra hoy. La palabra de Dios, antes de que se escribiera en papiros o en piedra, lo primero que ocurre es que Dios se revela al hombre. Dios se revela a un hombre y luego surge una tradición oral. Yo tuve una experiencia, yo tuve un Dios que me habló. Abraham me dijo que saliera de mi casa y de mi parentela. Se revela a Abraham y esa tradición oral, que es la experiencia que Abraham tuvo con Dios, pasa a ser una tradición oral. Y luego se va pasando de generación. Abraham le cuenta a Isaac, Isaac le cuenta a Jacob, Jacob le cuenta a sus 12 hijos. Una tradición, pero después llega la escrita, que es cuando se escribe en Pentateuco. De ahí es que viene la Biblia. De una tradición, de una revelación de Dios a los seres, de una tradición oral que va pasando de generación. Y cuando yo estudiaba en casa y meditaba en eso, yo pensé en los chismes del barrio. O sea, cuando de la familia, pero tú supiste que la tatarabuela hizo esto. Y entonces después dicen, mira, la abuela también hacía eso mismo. Eso es lo mismo que pasó con la Biblia. Dios se reveló a las personas, después se pasa de generación en generación, hablado, y por último, se escribe. Ahora bien, el pastor mencionó el domingo algo bien importante que nosotros como iglesia debemos tener. Y es que no debemos sacar la Biblia del contexto bíblico. El contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribió, por lo menos el Nuevo Testamento es en el siglo I. Y estamos 20 siglos después. Y aquí yo tengo una nota que dice, cada texto tiene un contexto bíblico. Y I'm sorry for the English speaking person, porque yo no hablo inglés. Es poder interpretar la palabra correctamente. No se puede sacar un versículo del contexto. Si tú sacas un versículo del contexto, es traerlo al siglo XXI, olvidándote que se habló en el siglo I. Y que en el siglo I las leyes, la sociedad, la política, la cultura, las costumbres, etcétera, eran diferentes. Entonces, lo que hacemos cuando vamos a estudiar la palabra muchas veces es que traemos nuestras propias experiencias a la lectura. Yo pasé un trauma y llevo el trauma a la lectura. Yo vengo de una familia maltratante y yo traigo eso a la lectura. Y cuando yo lo veo de esa forma. Y tenemos que estar vigilantes porque tenemos que tener cuidado cómo se interpreta. Yo no sé si ustedes escucharon el mensaje del pastor el domingo. Mire, yo llevo 8 años aquí y para mí ese fue el mejor mensaje del pastor Araujo. El del domingo pasado. Ya yo lo escuché 2 veces. Porque él fue, como él dijo, firme. Y tengo luto, así que se iba a mezclar la firmeza con el luto. Y que hoy podía ser que él iba a tocar unos corazones. Ya mismo vamos a los textos bíblicos, no se ocupen. Cada contexto bíblico tiene un mundo cultural. Eso también afecta en la forma en que yo veo la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque es como hoy. Hoy ocurre algo en Tampa y mientras hay una parada por la calle Florida, está pasando por la calle Florida y está el hermano Eloy en un sitio, el hermano Ramón en otro, la pastora en un sitio, Laura está en el otro y todos están viendo la parada. Y cuando ella narra lo que está pasando, ella ve unas cosas, pero Ramón ve otra, Eloy ve otra, que es lo que pasó con los evangelios, ¿verdad? Cada uno tiene una percepción de lo que está viendo. Pero mientras todo esto está pasando, hay una ley,
que impedía que hicieran la palabra. Hay unas cosas que están pasando, eso pasó en la Biblia. El contexto, el mundo cultural, mira lo que afecta, dice que son los aspectos que identifican una sociedad y distinguen el resto de los demás, nos distinguen. Nosotros como pueblo de Dios somos diferentes a todo el mundo. Los del mundo, I'm sorry, son del mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y entonces es bien importante que cuando usted vaya al estudio de la palabra, usted entonces vaya con la seriedad de que el fabricante, nuestro creador, nos dejó el libro de instrucciones. Hay un libro que se llama así, el manual del fabricante. Si yo quiero saber cómo yo soy, yo voy a la Biblia. Si yo quiero saber cómo tener un matrimonio saludable, yo voy a la Biblia. Si yo quiero saber cómo es mi conducta como un adulto, como un joven, yo voy a la palabra. Porque la palabra tiene de todo. Ahora, Adelaida, busca Lucas 8, del 11 al 15. Lucas 8, del 11 al 15. Y de Elizabeth buscando tú el Salmo 119, 105. Allí. Karina, ve buscando tú Hebreos 4, 12. Ale. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí claramente el Señor nos deja en la palabra que necesitamos ser una tierra fértil, donde la palabra de Dios, que es una semilla, dé fruto al 30 al menos, al 60 o al 100 por uno. Todo el mundo quiere dar fruto al 100 por uno, pero la palabra es nuestra espada. O sea, la palabra es nuestra defensa, es una de las armas espirituales más poderosas que el Señor dejó. Y igual que la oración, igual que la comunión con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces vivimos una vida pasiva y entonces nos pasan 20 cosas y nos preguntamos por qué. ¿Lucas qué? Lucas 8, te digo ahora, 11, 15. del 11 al 15. ¿A los osos? Del 11 al 15. ¿Cómo yo puedo ser una tierra fértil? Primero, si no conozco al Señor, recibiendo al Señor como Dios y Salvador. Luego, pidiendo el Espíritu Santo nos sella, porque Efesios, creo que 2 dice que somos sellados por el aras del Espíritu Santo. Pero el bautizo del Espíritu, que el pastor habló hace unos días también de eso, tenemos que pedirlo. ¿Sabe? Él quiere bautizarnos. La Biblia dice, ¿cuánto más dará el Padre al Espíritu a aquellos que lo pidan? Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu, pídalo. Si usted no habla lenguas hoy, la semana pasada él habló de las lenguas, que no es necesario hablar lenguas si puede ser bautizado sin haber hablado lenguas. Pero si usted desea hablar lenguas, pídalas. Yo estuve pidiéndolas y te digo, yo pasaba al altar todos los miércoles y el pastor me decía, pero ya tú las tienes y yo nada que ver. Y yo seguía pasando insistentemente por meses, hermano. Y un día en mi casa, adorando al Señor, cantando, comencé a hablar lengua. Y yo decía aleluya. Y Dios me regaló un idioma para orar, interceder. Lo que necesitamos es la oración de oro, que está creo que en Mateo 6. Pedid y se os dará, buscar y hallarán, tocar y se abrirá. Porque todo aquel que pide se le da.
¿Usted quiere sabiduría? Pídala. Mateo, Es que yo no entiendo la Biblia. Mateo 6. En Mateo 6. Entonces, mire, es necesario, de verdad, estudiar la palabra, porque esta iglesia, modestia aparte, va a hacer la diferencia porque va a ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Una iglesia que va a conocer la palabra de Dios y que cuando venga una persona a predicar aquí o que nos encontremos con alguien por ahí y esté predicando el evangelio de San no sé qué, uno pueda decir, eso no es palabra de Dios. No, yo no estoy segura. Ah, yo pensé. Por acá, y de Elisa. Dice en Salmo 119, 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dame un exégesis de eso, interprétalo. Bueno, cuando hablamos de una lámpara, hablamos de una luz. Ujú. Entonces, dice aquí que la palabra es luz, es lumbrera, es la que nos va a guiar, Gloria a Dios. la que nos va a llevar por el buen camino. Amén. ¿Ve? Porque mientras que todos siempre hablan de que estoy en una oscuridad cuando no sabemos qué hacer, cuando las cosas van mal, cuando todo se nos nubla, estamos en oscuridad, pero dice que la palabra es la que nos va a iluminar todas estas cosas que nos van pasando en el camino y es la que nos va a llevar por esa luz Ujú. hacia el camino perfecto. Son lámpara es a mis pies tu palabra. Yo cuando yo medito en esa porción bíblica, porque otra de las cosas que necesitamos hacer es escudriñar las escrituras. Ujú. Y yo recuerdo haber escuchado, no sé si fue del pastor Juan o de otro pastor, que dijo, escudriñar las escrituras como cuando las vacas cogen la grama y la mascan. Que ellas mascan la grama, otra vez, chuy, la tragan y después ya las regresan y la vuelven a mascar. Ellas la dejan como en una cosa ahí y cuando de momento tienen de nuevo el deseo de mascar, ellas regresan esa grama y la siguen mascando. Eso es asqueroso, Tiene ¿verdad? doble Pero, estómago. ¿cómo si? Eso es una cosa mala. Cuando yo pienso en eso me da cosa. Pero es la palabra. Usted medita en la palabra y medita en la palabra y de momento el Espíritu Santo hace ¡pups! Y del logo viene un rema, que es la revelación de la palabra. Ujú. Que es tan importante porque Dios quiere hablarte a través del logo de la palabra como tal. Pero cuando viene la revelación, porque en el 2016 yo cogí un taller aquí con el pastor Juan de predicación y yo aprendí que el sermón lo hace el predicador. El pastor hace un sermón, pero el mensaje lo da el Espíritu Santo. El Espíritu, amén. Porque la necesidad de Ideriza es diferente a la de Eloy, y diferente a la de la pastora. So, si tú estás en el Espíritu, la palabra que sale del altar, que es, ya mismo, te coge allá y te da el mensaje. El montón de veces yo he estado ahí llorando, porque la misma palabra pone esa convicción. Y si usted no está, Mimi a mí me encanta, porque Mimi allá, ella se mete en la palabra y después está y se olvida que tiene que traducir, pues ella está. She said amen. Yeah, pero es que, I mean, yeah, sí, porque es que la palabra, love it. cuando yo veo la lámpara, yo digo, mira, es una lámpara. La palabra me indica dónde yo estoy parada. Ajá. Te dice, no, está fuera del camino, Y también está en el camino. Ujú. Y la lumbrera me indica por dónde caminar. Ujú. Yo sigo con la lumbrera en el camino y me indica por dónde tengo que caminar. De esa forma era que yo meditando una vez, yo decía, no, padre, la lámpara me dice, aquí es que te tienes que parar. Ujú. Y la lumbrera me dice, por ahí es que tienes que caminar. Tiene que caminar. Pero si yo no le doy la palabra. No vas a ver. Ya. Diga. Dice escudriñar, no leerla. Sí. Yes. Porque por eso es que a veces erramos y decimos, bueno, yo creo que me dijo, no, la palabra no es para creer, Ujú. es para escudriñarla y llegar al fondo de lo que dice. ¿No? Y ahí viene el contexto y el mundo cultural. Ujú. Porque muchas veces
nos salimos del contexto bíblico y porque yo estoy viviendo determinada situación, yo lo interpreto de esa forma. Mira lo que dijo el pastor con el texto de la semana pasada. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, no para un buen futuro y una buena esperanza. Fue el texto que él utilizó. Y eso todo el mundo lo usa como un cliché. Como que, un cliché. Pero la realidad es, como él dijo, para que se dé esa palabra, primero fue la desobediencia, la rebelión, la amonestación, el arrepentimiento, y luego te llevó al lugar que si no hubieras metido la pata, hubieras avanzado. Hermano, también lo que dijiste de cuando se tira el sermón, y yo le he comentado al pastor, nadie puede enojarse porque no es el hombre el que trae, como tú dices, uno prepara un sermón, pero es el Espíritu el que va a llevar, el que lo va a llevar. Entonces, cuando el Espíritu le habla a la iglesia, que es la palabra que el Señor pone en la boca de nuestro pastor, se supone que nosotros estemos aquí receptivos a la palabra y no podemos enojarnos porque es que si me cayó el sayo, me lo pongo y listo y se acabó. No hay que enojarse. Sí. No hay que enojarse. No, a mí yo admiro a mi pastor porque siempre, mi pastor tiene corazón de pastor. Él siempre no quiere herir a nadie. Yo no tengo ese problema, a mí me importa. Yo lo digo, si no te gusta, pues mala tuya. Yo digo, mira, esto no es así. Pregúntale a ella. Y cuando viene del Que ella me dice, yo a veces no te tiene soporto. que caer bien. Yo a veces no te soporto, pero ¿por qué? Porque yo solo digo las cosas, no, mamá, no. I'm sorry, pero... O sea, yo no voy a venir con paños tibios porque ya esto se acaba ya mismo y tenemos que avanzar. Y yo no voy a dejar de amar a las personas, pero si tengo que amonestarlo, lo voy a hacer. Con paciencia, con doctrina y en amor. En amor. Como Como nos dice la gustaría palabra. que nos... En amor. Ahora, lo que pasa es que la gente piensa que amonestar en amor implica añoñarte. ¿Tú sabes lo que es añoñarte, Mimi? Pampering. Como baby. Sí, pampering. O sea, que es como que mira, que no. Yo te amonesto en amor, como la Biblia dice que el hijo que Dios ama, corrige. Ajá. Y cuando viene del Espíritu, mira, cae suavecito. Yeah. ¿Quién tiene Hebreos 4:12? Karina. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya? ¿El otro también? No, que me digas, que me aportes algo del texto. Ah, Yo no diga de nada que hablara porque estás ronca. ¿Quieres que le lea más? No, la palabra es vida. En primer lugar, porque la palabra es vida y ella hace el efecto que quiere en nuestros corazones. La palabra es algo que tiene vida y cuando tiene vida, ella actúa en las personas. Ya sea sanando, libertando, ya sea enseñando, según la necesidad que la persona tenga. Ella va a actuar según la necesidad que nosotros tengamos y con la intención también en que nosotros queramos hacer las cosas. Porque hay veces que hay personas que reciben la palabra y la palabra les está hablando, les está enseñando, pero no le prestan atención. Más, como decía la hermana ahorita, dio un fruto del 30%, por ejemplo. Pero hubo otra persona que quiso atender y que quiso hacer y dio más fruto, ¿verdad? Pero hay uno que no quiso, se fue más vago, pues se quedó menos por ciento. No, y a lo mejor ni fruto da. Amén. Ni fruto da. Y es como también hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios y no se vuelven a Cristo, porque endurecen su corazón, lo quieren. Pero cuando tú quieres, yo soy partidaria de decir que cuando tú quieres hacer algo y cuando tú de corazón buscas la palabra y buscas a Dios, la palabra a través del Espíritu Santo se te revela a tu vida. Amén. Ella misma. Ok, voy a repetir tu texto. Porque la palabra de Dios es viva.
y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Es imposible que el pastor Juan predique aquí o quien toque predicar y que usted allá donde esté sentado no le pase nada. Se supone que la pique en cantito, como un pollo. Traca, 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 traca. Fricasé. Dice que tiene dos filos, o sea, cuando entra y cuando sale te coge y te corta. Por los dos lados. Y por los, de por los derecho dos y lados. Entonces dice que penetra hasta partir el alma, hermano. La palabra, el alma. El alma. El alma tiene los sentimientos, las emociones, la voluntad, los deseos, las capacidades, las memorias. Todo eso está en el alma. Alma mía, bendice a Dios. Todo eso está en el alma. Eso quiere decir que cuando yo tengo unos pensamientos medios creepy, medios que no son de Cristo, esa palabra dice, ese pensamiento no es de Dios. afuera. Afuera en el nombre del Señor Jesús. Afuera en el nombre de Jesús. Mi amiga y hermana, ya me sé más, ella sabe que muchas veces yo digo, eso es del mundo. Esa broma es del mundo. Esa palabra es del mundo. Eso ya nos pertenece a nosotras. Nosotros somos mujeres virtuosas, nosotros somos mujeres de Dios. Yo vivo en esa todo el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque yo vengo de mucho. Y si yo dejo que pase cualquier cosita y hacen un chiste medio rojo y yo participo de él, pues después viene otro chiste más. Detrás de ese viene y cuando vengo a ver, ya tengo casi un pie afuera. Y nosotros como iglesia tenemos que meternos en la palabra y entender que la palabra nos va construyendo, nos va formando. Dice que mire que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando tú estás pensando, yo creo que yo puedo hacer esto, tú sabes, yo pido perdón. Esto es por gracia y él pagó. No. Entonces, ok, tengo un problema aquí con esta tablet y es que, tranquilízate. Déjeme cerrar y volver a abrir. Pastor, ayúdame aquí. Yo quiero cerrar esto, no sé cómo sacar esto de aquí. Esto, ¿cómo lo saco? Ay, bendito Dios. Ella tiene una, es que tengo una iPad, un iPhone y unos AirPods y no sé usar nada de eso. Entonces yo estoy que ella habla conmigo la manzana. y me dice, ok, busca aquí, dale aquí, ponlo en iPhone. Ponlo la manzana, la Apple. Yeah. Yo quiero leer esta porción. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas las buenas obras. Enseñar e instruir es lo mismo. Es doctrinar, amaestrar con preceptos y reglas. Ustedes saben que cuando venimos a Cristo, ya nosotros somos gente del reino. Como dice el pastor, cuando te digan, ¿tú te crees que eres mejor? Sí, claro, yo lo soy, humildemente. Sorry, pero yo soy hija de Dios. Lo siento, hija, pero es verdad. Sí, porque es que es verdad. Nosotros somos la luz del mundo, lo dijo él, no lo dije yo. Lo dice Mateo 5, del 14 al 16, si no me equivoco. Somos la sal, lo dice Mateo 5, el verso como 12 o 13. Nosotros hacemos la diferencia en este mundo. Uno no lo hace con altivez, ni con soberbia, ni mucho menos. Pero la realidad es que este mundo está aquí porque la iglesia está aquí. No está peor porque nosotros, la iglesia, Dios nos está guardando. Enseñar, la palabra nos sirve para doctrinarnos, amaestrarnos con reglas y preceptos que pertenecen al reino de Dios. Redarguir dice que implica una contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Yo estoy creyendo algo que no es y la palabra pone esa convicción de que yo estoy equivocado.
¿Cuánto le ha pasado eso? En algún momento que le llega alguna... Usted tiene un peso y el Espíritu Santo está tratando con usted en una área y usted haciéndose el loco y el Espíritu Santo ahí poniendo un peso de que no, eso hace, porque cuando tú tienes la palabra adentro y tú tienes el Espíritu Santo adentro, te redarguye, pone convicción, pone sentimiento de culpa y espíritu de arrepentimiento. Si eso no está pasando en la iglesia de Dios, tenemos un problema. Nos corrige, disciplinar con miras a formar el carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Corregirnos de forma racional, amonestándonos con paciencia, con doctrina y amor. Perdóname, hermana, ¿qué Diga. versículo me dijiste que era? Primera de Timoteo. No, esto es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y 17. So, mi exhortación para ustedes, esta fue una conversación, ¿verdad? Porque participamos todos. Es que estamos en el 2024. Yo no tengo que decir lo que está pasando en Pan de Vida Tampa, porque cada uno de los que están aquí están viendo lo que Dios está haciendo aquí. Esto se pone cada día mejor. Ay, yo estoy más contenta. I am really happy porque yo estoy viendo el mover de... O sea, cada vez el culto dura 10 minutos más. Cada vez uno está viendo más el mover del Espíritu Santo. Cada vez uno está viendo y es la palabra que está saliendo del altar. So, si nosotros como iglesia nos preparamos y estudiamos la palabra en la casa, cuando venga el mensaje del pastor, esa revelación es sin duda que va a pasar. Porque cuando viene lo revelado, entonces Dios te está llevando a un próximo nivel de gloria, de conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, yo amo mucho a mis pastores y respeto lo que ellos hacen, porque desde el día 1 que yo comencé aquí, que fue un 18 de octubre del 2015, mi pastor predicó de Hechos 16:31, la historia de Silas y Pablo. Y ese es uno de mis versos preferidos. Y yo estaba sentada de este lado, como él dijo, y yo recuerdo el mensaje. Y yo puedo decirle cuántas veces le ha predicado ese mensaje de forma diferente. 3 veces desde que estoy aquí. Porque yo lo escucho. Y yo a veces me paro, porque a veces está pasando algo y yo voy para allá. Entonces, cuando va a empezar yo sé ¿quién va a empezar el servicio? Karina, ok. Y yo estoy, mira lo que queda. Yo estoy pendiente a todo eso porque ya yo soy así. Pero cuando viene la palabra, yo me siento a escuchar al pastor. So, mi exhortación para ustedes hoy es que tomemos en serio el estudio de la palabra, que vengamos hoy. Hoy el pastor estuviera bien contento porque hay un grupo grande de personas y el pastor no está aquí. Así que le doy las gracias de parte del pastor. Y que saquen ese tiempo de formación espiritual, porque créame, el Señor los va a enviar. El Señor los va a enviar en la universidad, en la comunidad, en el trabajo. Brian, en tu trabajo, tú vas a ser el enfermero que vas a administrarle a la gente allí. Eloy, allá donde tú trabajas, tú vas a ser la persona que va a administrar allí. Yo decía en estos días en TikTok, hay trabajos que te prohíben hablar de Dios, que es prohibido. Pero si usted ve una emergencia, que se cayó alguien ahí, y usted es el que está allí, yo voy en el nombre de Jesús. Padre, yo retiro ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús, levántalo. Usted no sabe si Dios se va a glorificar y en ese momento lo va a levantar y se va a salvar todo el sitio. Así que llénese de la palabra de Dios en el nombre poderoso del Señor Jesús. Escuche la palabra que está saliendo del altar, estudie en su casa y vamos a conquistar todo este territorio. Mientras estemos aquí vamos a conquistarlo a través de la palabra, porque la palabra de Dios, como leí, es viva, eficaz y más importante que una espada de dos filos. Es lo que nos va a equipar, es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros como iglesia, porque cuando tú ves la armadura de Dios, dice el escudo de la fe y la espada de la palabra, que va con los dardos del enemigo. Cuando el enemigo zumba esos dardos y te dice, tu nieta se va a perder, tú le dices, yo te reprendo, Satanás, porque yo tengo una palabra que dice que si yo creo en el Señor, será salvo yo en mi casa. Ella es parte de eso. Cuando te dice esa enfermedad termina, tú dices no, porque dice Isaías 53, dice que Él llevó todas mis enfermedades, los dolores, y que por su llaga yo fui sana. Si está en la prángana sin dinero,
La palabra dice que no he visto justo desamparado de su simiente que bendiga pan. So, la palabra es necesaria, ¿está bien? Pues Dios los bendiga. Hasta aquí esta parte. Me despido de la gente de TikTok. Estaban lejos, no podía acercarme. Les amo mucho. Después hablamos, me llaman después y Dios me los bendiga.